Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. El tema de hoy se titula La historia del Rosario. Vamos a ver en este programa cómo se originó esa práctica de piedad, de devoción a la Virgen que está extendida por todo el mundo. Básicamente veremos una historia de su origen, los papas también que han ido diciendo, y finalmente una reciente carta del Papa Juan Pablo II titulada Rosarium Virginis Mariae, es decir, el Rosario de la Virgen María. Vamos por tanto a ver los orígenes de esta devoción cristiana llamada el Rosario, el Santo Rosario. Vamos a decir que su origen está en la Biblia, porque en el Rosario sobre todo se rezan Ave Marías, y como usted bien sabe, el Ave María viene expresado en un gran porcentaje en el Nuevo Testamento. Me refiero a lo que aparece en el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel Gabriel va a ver a la Virgen María y le va a contar, a darle esa noticia de la vocación que Dios tiene para ella. El ángel la saluda y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Eso lo decimos en el Ave María. Y también aparece la otra expresión, que es cuando la Virgen, una vez que ella se dio cuenta que iba a ser la Madre de Dios y que ella quiso aceptar esa vocación que Dios le da, y a la vez el ángel explica que su prima Santa Isabel va a dar a luz, la Virgen va a ver a su prima Santa Isabel. Y resulta que cuando ella va a la casa de Santa Isabel, su prima percibe que la Virgen está llegando y entonces la saluda con una exclamación preciosa que también está recogida en el Ave María. Le dice su prima a ella: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante: de donde a mí que la madre de mi Señor venga a verme, a visitarme. Bueno, ahí aparece esa expresión: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vemos por tanto cómo el Ave María está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en buena parte. Es interesante ver cuando Santa Isabel ha dicho: de donde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a verme. Se está diciendo la madre de Dios. Señor significa Yahvé en ese contexto del Nuevo Testamento. Por tanto, como es sabido y conocidísimo, también en la Biblia aparece que la Virgen es madre de Dios, de ese Dios hecho hombre llamado Jesucristo. Bueno, con esta primera como base bíblica, podríamos decir, pasamos ya a ver en sí cómo se originó, no tanto el Ave María, aunque en parte sí, sino el Rosario. Y para esto nos remontamos a los siglos VII al XII, que comprenden buena parte de la Edad Media. Resulta que a la Virgen se la saludaba muchas veces con una rosa, con el título de rosa, que es símbolo de alegría y también de belleza. Y se comenzaron ahí en la Edad Media, en los siglos VII, VIII, a adornar las imágenes de la Virgen con rosas. Y entonces se le canta a María como que fuera ella un jardín de rosas, toda llena de belleza, de majestad, de alegría. En latín, esa expresión de muchas rosas se dice rosarium, rosarium. Por eso, de ahí viene esa expresión, luego en castellano, de el rosario. Resulta que muchos cristianos tenían la costumbre de leer o meditar los 150 salmos del Salterio, el libro de los salmos de la Biblia. Como usted sabrá, son 150, pero los que no sabían los 150 salmos o no los tenían, pues lo que hacían era que repetían Ave Marías, 150 Ave Marías. Por eso de aquí van a nacer esa configuración actual del Rosario, se basa en los 150 salmos que aparecen en la Biblia. Inicialmente solo se rezaba el saludo del ángel Gabriel, pero luego se unió, lo que vimos antes, también el saludo, la exclamación de Santa Isabel para con la Virgen. Y resulta que en aquella época, para poder contar, comenzaron a hacer cordeles con nudos, y entonces contaban en esos pequeños nudos las 150 Ave Marías. Y a la vez, una ocurrencia muy importante, que animaban a que la gente meditara la vida de María
y también se predicaba la vida de la Virgen para que la gente conociera cómo había sido la Madre de Dios. Así llegamos al siglo XIII, el siglo XIII. Resulta que hay un personaje en Inglaterra, el abad Etienne de Salé, que escribe 15 gozos de Nuestra Señora, terminando cada uno con una Ave María. O sea, se comienza ya a darse esa unión entre la vida de la Virgen y rezar un Ave María. Y quien más difundió el rezo del rosario es un santo español, fundador de los dominicos, llamado Santo Domingo de Guzmán, que en 1170, él nació, murió en 1221, este santo pues utilizó mucho el rosario como arma espiritual para contrarrestar la herejía albigense, una herejía que ya vimos en un programa dedicado a la Inquisición, los albigenses que traían ideas erróneas sobre la familia, sobre la sociedad, sobre la sexualidad. Y resulta que este santo, Santo Domingo de Guzmán, a él le gustaba relatar los misterios del Evangelio y a la vez hacía que los fieles rezaran Ave Marías. Vemos aquí, esto es muy importante, porque el rosario no solo es rezar Ave Marías, es también meditar el Evangelio, escenas de la vida de la Virgen y de la vida de Jesús. Y en ese contexto van a nacer lo que se llaman cofradías del Santo Rosario. O sea, eran fieles que se agrupaban para ayudarse, para rezar mejor el rosario. Con esto pasamos a la segunda parte, o otro ámbito, que es el siglo XV. En el siglo XV, allá por los años 1400 y algo, se añadió a la Ave María digamos como segunda parte o parte final, que es la petición de una buena muerte. Le decía: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, fue como un movimiento instintivo de pedirle a la Virgen, que está en el cielo junto con Dios, que nos ayudara en el momento de la muerte. Y muy interesante, ahí también se añadió el nombre de Jesús. De hecho, la palabra Jesús es la que engarza la primera parte del rosario y la segunda, donde decimos: bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. O sea, el rosario gira, el Ave María gira en torno al nombre de Jesús. Y resulta que algunos dominicos de la Orden de Santo Domingo de Guzmán comenzaron a rezar el rosario, a estructurarlo en torno a 5 o 15 misterios, cada uno con 10 Ave Marías. 15 misterios con 10 Ave Marías son 150 Ave Marías, que como ya vimos, hacen referencia a los 150 salmos que hay en la Biblia. Y luego decidieron que esos misterios serían gozosos, dolorosos y gloriosos, de manera que se repasara en una semana varias veces los hechos centrales de la vida de la Virgen y de Jesús. Ya vemos, y vuelvo a repetirlo, la importancia de que en el rosario uno medita la vida de Jesús. También en este siglo XV se comenzó a añadir al rosario las llamadas letanías. Letanías, ¿qué son? Son como frases de alabanza, de cariño, de amor para con la Virgen, muy antiguas, que se fueron configurando aún más en un santuario de la Virgen en Italia, llamado el Santuario de la Virgen de Loreto. Ahí se fueron recogiendo muchas letanías, donde se le dice a la Virgen: Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de Cristo, Reina de los Ángeles, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana. Eran como frases para honrarla a ella. Y resulta que en esa época los papas van a propiciar el rezo del rosario concediendo indulgencia a quien lo rezara. Bueno, esto se verá en otro programa, ¿qué son las indulgencias? Pero rápidamente diremos que la indulgencia es la remisión o el que se borre la pena temporal debida por nuestros pecados. Cuando uno hace un pecado, cae en una culpa y también merece una pena. Si el pecado es grave, la culpa es grave o eterna, digamos, y también la pena es eterna. Y eso solo se quita con la confesión o, digamos, pues con algún otro modo, porque sabemos que Dios no se ha atado las manos. Dios también puede perdonar de otras maneras a las personas, pero de manera ordinaria ese perdón se concede con el sacramento de la confesión a los que son católicos. Bien, y luego decimos que junto con ese pecado grave, con la pena eterna, hay una pena temporal, o sea que uno debe purificarse durante un tiempo acá o en la otra vida, en lo que se llama el purgatorio. Lo veremos más despacio en otro programa. Y un pecado que es leve,
lleva también pena temporal, que es purificarse de ella durante un tiempo. Lo de temporal hace referencia al tiempo, ya sea acá o después en la otra vida, en el purgatorio. Bien, entonces, los papas, ¿qué hicieron? Decían, quien rece el rosario puede ganar una indulgencia. Lógicamente sabemos con las condiciones acostumbradas, o sea que uno, para que pueda ganar una indulgencia, tiene que haber rezado por el Papa, haberse confesado recientemente y haber comulgado, y luego hacer la obra. En este caso la obra era rezar el rosario. Bien, esto le dio una gran difusión, porque ni modo, la gente veía ahí como un añadido, un plus, un extra, o sea que si dio el rosario y cumplo lo demás, puedo una indulgencia, sí, entonces la gente comenzó a rezarlo. Pues tanto se difundió que llegamos a otro acontecimiento central. Ahora ya estamos en los siglos XVI al XVIII. Resulta que en Europa el Islam o los musulmanes habían ido como avanzando y pues había un gran peligro de que conquistaran buena parte de los países cristianos que estaban sobre el Mediterráneo, España, Italia, más arriba Francia y también Alemania. Entonces se dio una gran batalla, una batalla naval, marítima, que fue la más grande de la historia, entre las fuerzas cristianas de los reinos cristianos y fuerzas más bien de ámbito musulmán. Y resulta que tuvo lugar esa famosa batalla de Lepanto, que fue el 7 de octubre de 1571. En esa batalla de Lepanto, donde también es sabido que peleó Miguel de Cervantes Saavedra, el que escribió Don Quijote, y él perdió ahí una mano, por eso le llamaban el Manco de Lepanto. Pues en esa batalla vencen los cristianos, y el Papa en esa época, San Pío V, atribuyó la victoria al rezo del rosario, porque muchos de los combatientes, cuando vieron que estaba bien difícil, comenzaron a rezar a la Virgen para que ellos pudieran vencer y así salvar a la cristiandad. Y resulta que entonces, a raíz de eso, se va a añadir una letanía al rosario que es auxilio de los cristianos. A la Virgen se le va a llamar así, auxilio de los cristianos. Un poco después el Papa Gregorio XIII va a establecer el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Por eso ahora, cada 7 de octubre es la fiesta de la Virgen del Rosario. Nos recuerda ese 7 de octubre de 1571 de la batalla de Lepanto, donde ella intervino para que la cristiandad, el reino que su hijo había comenzado a difundir, no desapareciera en este planeta. Bueno, esto nos lleva ya a una época más reciente que es la edad contemporánea. Estamos en el siglo XIX. Vemos cómo ya se ha ido difundiendo bastante el rezo del rosario. Resulta que ahora la Virgen como que ella va a actuar para corroborar que esta oración le gusta. Y resulta que en una ciudad, un sitio de Francia llamado Lourdes, en el año 1858, la Virgen se apareció. Se apareció así, la Virgen. Una historia muy bonita. Se apareció una niña del campo llamada Bernardita. Y resulta que la Virgen a ella le invitó a rezar el rosario y a difundir esa devoción a más personas. El Papa León XIII, en esa época, un poco posterior, va a escribir la primera de sus 10 encíclicas sobre el rosario. Tanto así que a este Papa que escribió 10 encíclicas sobre el rosario, le van a llamar el Papa del Rosario, porque el rosario recibió un gran impulso bajo este pontificado. Este Papa añadió otra letanía que es Reina del Santísimo Rosario, así le decimos a la Virgen. Bueno, eso fue en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX la Virgen hace otra aparición. En este caso es en Portugal, a 3 niños, 3 pastorcitos, y también los invitó a rezar el rosario. O sea, vemos cómo la Virgen, después de muchos siglos, pues fue como corroborando el que se pudiera utilizar y rezar esta oración. Resulta que los siguientes papas en el siglo XX van a escribir también encíclicas o cartas sobre el rosario. Ahí aparecen San Pío X, Pío XI, Pío XII, y es muy interesante, en el año 1934, un joven sacerdote, ahora llamado San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, dice el Papa Juan Pablo II que él escribió un hermoso libro titulado Santo Rosario, que se inspira en la infancia espiritual.
Unas palabras que el Papa Juan Pablo II dijo el 7 de octubre del año 2002, al día siguiente de la canonización de San José María. Este libro, Santo Rosario, que es muy bonito, muy atractivo, se puede leer en internet. Uno puede acudir a una página que es www.escribaworks.org. Ahí uno puede buscar este libro, Santo Rosario, que es pequeñito, pero de una gran contenido espiritual que ayuda mucho a la persona. Luego, siempre en este siglo XX, un poco posterior a esto, que es resultado de San José María, resulta que en 1961 el Papa Juan XXIII va a decir lo siguiente. Esto es muy importante porque ya un Papa va a afirmar algo de una gran importancia sobre el rosario. Dice: el rosario, como ejercicio de la devoción cristiana, ocupa su lugar para los eclesiásticos después de la Santa Misa y el breviario, y para los seglares después de la participación en los sacramentos. O sea, el Papa va a decir lo importante que es el rosario para los sacerdotes o eclesiásticos después de la misa y el rezo del oficio divino, el breviario. Sigue el rosario, o sea que está puesto un nivel muy alto, muy importante. Y para los laicos o los seglares después de los sacramentos. O sea que el rosario es una oración recomendada por muchos papas y también por este papa que hemos referido antes. Luego llegó el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II recomendó a los fieles seguir con las prácticas de piedad